Tenga muy buenas tardes. Laboratorios PAI les da la más cordial bienvenida a un grupo que estamos esperando, a pesar de todo lo que se llama la pandemia, que nos tiene en situaciones muy difíciles. Queremos agradecerles la presencia de todos ustedes, que a pesar de todo, vamos a ponernos hoy en la tarde con algo diferente. Algo diferente porque Laboratorios PAI casualmente en los años anteriores y en este año, ustedes saben muy bien que ha tomado toda la parte delantera sobre lo que se llaman las actividades científico-académicas. Quiero primero mencionar, para muchos que me conocen o no me conocen, soy el doctor Héctor Moreira, asesor médico de Laboratorios PAI, y que en esta oportunidad pues me han delegado para ser su moderador. En este caso, pues voy a ver la plática del webinar sobre el estudio de imágenes en COVID. Este es el primero que vamos a hacer de un ciclo que Laboratorios PAI se ha preocupado para montarles a todos ustedes, y me estaban pidiendo que detuviéramos un poco más eso, pero saben siempre que con Laboratorios PAI pues la hora es exacta siempre. Algunas preguntas que vayan a hacer, hay un espacio en la parte inferior de preguntas y respuestas, así es que pueden hacerlas en el momento que ustedes quieran, y al final vamos a hacer que se contesten pues por el lado del expositor que tenemos para esta tarde. Eh, Luego, en el lado del chat, ustedes pueden ir viendo, escribiendo pues alguna observación, pero las preguntas que vamos a contestar más que todo van a ser las que estén colocadas pues a donde corresponda. Algunas demás reglas es que no se va a poder hacer pues así preguntas levantando la mano o así algún tipo de situaciones, porque no, por el respeto pues que hacia lo que es el expositor, y vamos a hacerlas al final. Quiero decirles que en la parte ya cuando finalicemos, fíjense bien que iba a haber un correo en el cual ustedes pueden se les va a responder este tipo, las preguntas que hayan hecho, que por tiempo no podamos de alguna forma pues lograr a correspondérselas en este momento. Lo que vamos a iniciar esta tarde entonces es un webinar quizá muy especializado, muy interesante, en el que hemos invitado pues a un ponente que es un ponente de alguna forma, quiero decirles, que es de mucho renombre y de mucha referencia a nivel centroamericano y la parte de Latinoamérica. Voy a comenzar quizá por la parte más sencilla. Esto que estamos viendo en este momento no necesita hacer el diagnóstico que es. Es una flor muy preciosa, se llama Cattleya, pero no necesitamos ningún diagnóstico para saber que esta es una belleza. Cuando nosotros vemos esto, sabemos que es un embarazo, que no necesitamos ningún otro tipo de diagnóstico, excepto que nos metamos hacia allá adentro a ver las condiciones en que está, pero sabemos que eso es un embarazo completamente. Cuando vemos un rash de estos en una persona, por supuesto, se nos vienen a la mente muchas de las enfermedades eruptivas, pero si a ese rash nosotros le agregamos las famosas manchas de Koplik, inmediatamente nosotros sabemos que es un sarampión, no necesitamos de más métodos de diagnóstico. Si vemos a un pacientito febril con este tipo de lesiones, sabemos inmediatamente que eso no es más que una varicela. No necesitamos mucha tecnología para hacer ese tipo de diagnósticos. Esta otra lesión que provoca fiebre, provoca mucho dolor neurítico, sabemos que es un herpes zóster, y eso no necesitamos más métodos de diagnóstico para poderle instalar un tratamiento adecuado. Aquí nos comenzamos casi a complicar la vida. Después de un traumatismo de tobillo, básicamente hay un edema, hay una reacción inflamatoria, y vemos que en esta fotografía fácilmente lo que decimos es un trauma. Aquí hay a nivel de tobillo un problema grande que posiblemente sea una fractura. Para eso ya necesitamos nosotros
un método diagnóstico para ver si es una fractura, qué tipo de fractura y hacia dónde está la fractura. No sé, el sonido se me está escuchando, entiendo yo, para poder continuar. Esta situación que estamos aquí viendo, esto es una ictericia. Esta ictericia, de alguna forma, sabemos nosotros inmediatamente que esto es un problema hepático. Pero para nosotros decir que esto es una hepatitis y no una obstrucción, posiblemente necesitamos un método diagnóstico diferente. Cuando entramos a un paciente de este tipo que solamente nos llega a consultar porque tiene fiebre y tiene cefalea, aquí entramos con un problema, porque eso puede ser cualquier cosa. Entonces necesitamos ahondar un poco más en métodos de diagnóstico para llegar al final. Si el paciente nos dice que tiene fiebre y a síntomas nasales, inmediatamente nosotros pensamos que eso puede ser una enfermedad respiratoria y ahondamos más allá pues con algún tipo de diagnóstico. Si nosotros tenemos fiebre, síntomas nasales, ya tenemos anosmia, tenemos tos y ese tipo de situaciones, sabemos que posiblemente, y esa palabra hay que utilizarla, posiblemente el diagnóstico se nos está complicando para poder decir qué es lo que el paciente tiene en ese momento. Nos metemos ya al campo de los diagnósticos y dentro de esto, cuando nosotros, que quizás la mayoría de los que estamos presentes esta tarde, no somos radiólogos, nos presentan una radiografía como este tipo y a veces no es tan fácil cuando el paciente nos dice, doctor, véame esta radiografía. Aquellos que hayamos tenido o hayan tenido de alguna forma alguna experiencia en radiología, saben que esa es una radiografía normal totalmente y por el contrario, cuando esta radiografía ya se presenta, esta radiografía ya nos dice a nosotros que tiene un proceso interno que pudiera ser desde una bronquitis hasta unas lesiones de COVID en las lesiones que no es la radiografía y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos una tomografía? Cuando tenemos una tomografía pulmonar, en el cual la radiografía está prácticamente negativa, y eso lo vamos a ver con nuestro ponente más tarde, es que ya las lesiones que tenemos acá en vidrio esmerilado, eso se necesita ver porque este es el diagnóstico inicial. Y les digo eso porque en la experiencia que nosotros hemos tenido sobre el manejo de muchos pacientes con COVID, inicialmente hemos dejado pues lo que es la tomografía pulmonar, que eso es lo que se va a discutir posteriormente para hacer verdaderamente el diagnóstico. Cuando ya tenemos un TAC de este tipo, posiblemente ahí la situación cambia, porque esto ya es una lesión bastante avanzada y para este tipo de diagnóstico y para este tipo ya de ponencias ya así especializadas, hemos invitado esta tarde casualmente a un expositor, yo lo llamaría un expositor de lujo. Laboratorios Pile en este momento quizás se llena la honra de decir, tenemos presente a un expositor que lo necesitan y lo quieren en muchos lugares. Es más, en este mismo momento se está llevando un webinar al cual él estaba pues invitado en Colombia y él nos hizo la deferencia de estar con nosotros. Entonces, en este momento, quizá cuando hablamos de un ponente de ese tipo, quisiera presentárselos. Es el doctor Héctor Moreira. Él es médico graduado en la Universidad Evangélica de El Salvador y además de eso hizo su especialidad en radiología y en resonancia magnética. Casualmente, en la actualidad, él es presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiología, Ultrasonografía e Imágenes Diagnósticas. Y digo que tenemos un ponente de lujo porque hace algunos años realmente yo conocí a un niño y ese niño ha crecido. Casualmente, si ustedes ven, lleva el mismo nombre, es mi hijo y me siento honrado de participar con él en un evento científico de tanto renombre como es esto y va a ser de aquí en adelante. Muchas gracias, doctor Moreira, por estar con nosotros. El público está a su disposición en este momento. Muchas gracias, gracias. Con una presentación así, créanme que es
Va a ser una conferencia muy bonita, muy emotiva, porque no creo que muchas personas tengan la oportunidad y esta bonita, digamos, situación en la cual alguien quien ha sido mi modelo de toda la vida sea el moderador de la presentación. Así que voy a agradecerles todo lo que han hecho. A PAI les agradezco muchísimo por la invitación. Quisiera decirles que vamos a tratar de hacer esto bastante dinámico. Traigo bastantes casos, voy a presentarles muchos casos para que de alguna manera pues podamos ir acostumbrándonos a la idea de esto. Este es un virus que se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo y vamos a estar viendo pacientes constantemente. Los métodos de imagen se van a realizar también bastante. Ya pasamos el periodo del pico grande de la pandemia, creo yo, por el momento, momentáneamente lo hemos pasado y ya tenemos cierta experiencia. Voy a comentar también experiencias de otros lugares, de China, de Nueva York, con quien hemos tenido contacto y nos han ido explicando cómo es que ellos han ido modificando las cosas. Voy entonces a empezar con la conferencia. Voy a compartir ahorita mi pantalla. Me dicen por favor si... Me dicen por favor si me confirman si se ve. Yo creo que sí. Entonces, hoy vamos a tratar acerca de los estudios de imagen en COVID. No vamos a hablar solo de la tomografía, sino que vamos a hablar también de rayos X. Y vamos a tocar, digamos, muy someramente la ultrasonografía. La agenda de hoy va a ser los conceptos básicos de la enfermedad por COVID-19, que va a ser muy rápido porque yo creo que ya casi todos hemos escuchado no uno, sino muchos webinars y muchas presentaciones acerca de la patología básica, del tipo de virus y de todo eso. Luego, en segundo lugar, vamos a ver la indicación del estudio de imagen, que es por lo que hemos venido hoy. ¿Cuándo vamos a dejar una radiografía? ¿Cuándo una tomografía? ¿Cuándo una ultrasonografía? No hay eventual consenso de todos lados de la misma manera y lo vamos a ir discutiendo. Vamos a ver lo que diferentes asociaciones también proponen, lo que nosotros de alguna manera proponemos. En tercer lugar, vamos a ver los hallazgos típicos, que son los característicos, digamos, de alguna manera del COVID, y los atípicos. Acuérdense, y vamos a ver adelante, que esta enfermedad tiene muy poca, la especificidad de los estudios puede ser muy bajo porque se puede presentar también como otras enfermedades. Y por último, vamos a revisar varios casos. Todos los casos son de acá del país. Muchos son desgraciadamente de colegas nuestros que han estado enfermos y algunos casos también han sido brindados por otros colegas, por colegas del Seguro Social que están ahorita viendo la conferencia y que vamos a hacer la mención específica en su momento. Ahora, rápido, la enfermedad del COVID es una enfermedad infecciosa que está causada por el síndrome respiratorio agudo severo por un coronavirus 2, el SARS-CoV-2, que es una cepa de tantos coronavirus que hay. No me voy a meter de lleno en esto, pero todos sabemos que los primeros casos fueron en diciembre de 2019 y antes de extenderse a la fecha hay más de 20 millones de casos confirmados. Y el brote actual fue catalogado como pandemia el 11 de marzo. Creo que todos tenemos esa fecha muy grabada en la cabeza. Todos sabemos cuándo empezó la cuarentena, cuándo se cerró el aeropuerto, igual que en todo el mundo, todo lo que ha pasado. Ahora, el diagnóstico definitivo requiere una prueba positiva de PCR y RT. ¿Qué significa esto? Que desde ya vamos a ser muy claros en el hecho de que el diagnóstico se hace con una prueba. El diagnóstico se hace con una PCR. Vamos a entrar en algunos temas en los cuales vamos a mencionar si en algún momento esta puede ser sustituida o si en algún momento esta puede ser, digamos, saltada o si no lo puede ser. Y la práctica actual, vamos a aclararlo desde el principio, recomienda que ningún estudio de imagen, ni radiografías, ni tomografías, ni ultrasonografías sean
usadas como diagnóstico, como diagnóstico, o sea, como para catalogar un caso como positivo. Esto es un consenso de la mayoría de asociaciones radiológicas. Sin embargo, vamos a tocar durante toda la conferencia puntos y momentos en los cuales vamos a ver cuándo uno de estos estudios puede, digamos, salvar la situación en el caso de que nosotros no tengamos una PCR. Ahora, y los hallazgos más comunes son los de neumonía típica y neumonía organizada, que son los que vamos a detallar poco a poco en estos casos. El nombre oficial de la enfermedad es COVID-19, que equivale a Coronavirus Disease del año 2019, y es causada por este virus, que es el mismo virus que dio la epidemia del SARS en 2002. Esto ya lo sabemos, creo que más o menos todos. Lo único que para no llamarle SARS-CoV-2, vino la OMS y dijo, va a ser más fácil llamarle COVID-19, y para la comunicación pública y no crear confusión se hizo se denominó así. Y lo interesante es que tiene que ser todo en mayúscula. Ese es un dato que hay que tener en cuenta. COVID-19 es COVID todo en mayúscula. Ahora, como les decía, el diagnóstico definitivo es la prueba en tiempo real de la PCR, porque tiene una alta especificidad y lo más importante es que tiene una sensibilidad del 89%. Aquí vamos a ver la diferencia entre sensibilidad y especificidad con otros métodos diagnósticos. Y el problema es que tiene muchos falsos negativos. Si se han dado cuenta, todos escuchamos que le hacen uno negativo, un hisopado negativo, hay un hisopado negativo, y a los pacientes a veces hay que hacerles 2, 3, hasta 4, generalmente a veces hasta tres hisopados, y ese es el problema, la forma de tomarlo. Yo he visto muchos videos en los cuales otorrinolaringólogos recomiendan cómo hacer la prueba, que no tiene que ser con la cabeza para abajo, que es la cabeza para arriba, y todo eso influye. Sin embargo, la sensibilidad es muy alta, o sea, no tenemos pierde. O sea, si este sale positivo, casi seguramente esto es COVID-virus. Ahora, esta sensibilidad depende mucho del tiempo de exposición. O sea, al primer día de exposición tenemos muchos falsos negativos, o sea, casi nadie va a ser negativo. Y a medida que pasa el tiempo, ya casi que por el cuarto día ya estamos hablando de sensibilidades de 67, 70, 80, y después de los 4 días, después del inicio de los síntomas, que es más o menos 4, 5, 6 días después de que el paciente estuvo expuesto, los falsos negativos van cayendo, tanto que hasta ya una semana y media después, 20% apenas va a ser negativo. Ahora, hay otras pruebas, las pruebas serológicas, que a la fecha, que son la IgM y la IgG, y que a la fecha todavía se discute si funcionan tanto, si tienen muchos falsos negativos, muchos falsos positivos, tanto que hoy en la mañana, casualmente, en las noticias, en un canal de noticias, se estaban entrevistando a una médico costarricense en la que estaba diciendo de que la sensibilidad de las pruebas serológicas no está del todo probada. Ahora, el TAC como prueba diagnóstica, esto es interesante porque algunas organizaciones radiológicas recomendaron que el TAC no se debe usar como screening diagnóstico para el COVID-19. Sin embargo, hay muchas sociedades en las cuales sí se está tomando porque no hay pruebas de PCR. Entonces, el problema a veces no solo es si es sensible o si es específica, sino que si tenemos otra forma de confirmar los casos. Y esto nos lo dijeron al principio de la pandemia, en una charla y en un webinar que tuvimos con el Departamento de Radiología del Hospital de Wuhan, en el que nos dijeron, llegó un momento en que consultó tanta gente que se nos acabaron las pruebas. Ya no teníamos pruebas que hacer. Y venía la gente, y no solo venía la gente por COVID, sino que venía la gente por otra cosa. Y lo que hicimos fue que empezamos a tomarle TAC a toda la gente que llegaba al hospital, incluso por otras cosas. ¿Por qué? Porque esto les sirvió a ellos para poder ir determinando si había un paciente que era asintomático o que llegaba por otra cosa y terminaba siendo COVID, lo iban aislando y lo separaban. Y de esa manera, según nos dijeron, ellos lograron controlar la infección intrahospitalaria,
porque no tenían PCR. Diferente es la historia de tener PCR a la disposición total. Si todos los pacientes que van al hospital se les hace una prueba PCR, pues no tendría ningún sentido esto. Pero si no tenemos pruebas PCR, ellos hicieron esa alternativa. Creo que de alguna manera tenemos, no estoy yo, pero siempre tenemos que aprender de los lugares que de alguna manera ya lo controlamos. Ahora, las indicaciones para realizar los estudios de imagen. Aquí vamos, creo que eso es algo muy importante. Y es que esto va a depender de muchas cosas, va a depender de los recursos locales, va a depender de las guías que se hayan publicado, de los abordajes socioculturales del lugar, del sitio. Si es cierto que los protocolos están hechos como una guía, no todos los lugares pueden seguir los protocolos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no todos los lugares tienen tomografía, no todos los lugares tienen rayos X, no todos los lugares tienen ultra, o si la tienen, puede que no todos los lugares tengan quien las haga. Entonces, el protocolo lo vamos a ir armando poco a poco en base a todo lo que hemos ido agarrando y tomando de las diferentes asociaciones. Pero casi todas prácticamente llegan a la conclusión de que el TAC no debería de ser tomado como una herramienta primaria, es decir, no debería de estar como screening en la calle, sino que tiene que manejarse de una forma diferente que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque, digamos, la sensibilidad de la tomografía es muy alta, es de 94%, o sea que si nosotros, si el paciente tiene algo en los pulmones, se lo vamos a ver. El problema es que la especificidad es baja, es de 37%. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que se pueden presentar igual, pero dentro de un contexto de pandemia, yo creo que con síntomas clínicos, si el paciente ha tenido contactos, si han sido positivos, yo creo que esta especificidad puede subir mucho al sumar el cuadro y los exámenes de laboratorio. Ahora, quiero enseñarles este consenso de la Sociedad Fleischner. Este es de abril de este año y lo dejé así, tal y como está, solo le di copy-paste porque no quería que se prestaran y que se motivara a que se hubieran cambiado palabras. Eso es literalmente lo que dice. La Sociedad Fleischner es una de las sociedades de radiología torácica más importantes del mundo. Y aquí dicen cuáles son las recomendaciones para estudios de imagen. Si se dan cuenta, las primeras dos son a quien no hay que hacer estudios de imagen. Y lo primero que dicen es, no recomiendan el estudio de imagen, ya sea rayos X o tomografía o ultrasonografía, para aquellos pacientes asintomáticos. Digamos, ellos piensan que no es necesario en ese momento. También, ¿para quién no van a recomendarla? Y es para aquellos pacientes que tienen síntomas leves, cuando no tienen ningún factor predisponente que los pueda complicar. Digamos, si el paciente no es diabético, no es hipertenso, no tiene una neumopatía crónica previa, muy probablemente con síntomas leves no sea necesario llevarlo a un estudio de imagen. ¿Cuándo está indicada la imagen? Entonces, la imagen está indicada en aquellos pacientes que ya tienen síntomas que se van, digamos, moderando, que ya no son los síntomas leves del catarrito, sino que ya va a un síntoma moderado o severo. Y esto es independientemente de si tiene PCR o no. Fíjense qué interesante este punto. Es aquí en el punto 3, la imagen está indicada para pacientes con síntomas moderados o severos, que son sospechosos de COVID y que no importa si tienen o no el resultado de la prueba. Ahí es donde ya empezamos nosotros a ver que estos protocolos están pensando en todo. Ahora, también la imagen está indicada en pacientes que tienen COVID positivo ya y que en cualquier momento se empiezan a deteriorar o empiezan a empeorar su estado clínico. Inmediatamente vamos a imagen. Y la otra es en aquellos sitios en los cuales el acceso al TAC es limitado.
la radiografía se prefiere sobre la tomografía. Fíjense qué interesante punto, porque en este punto lo que dice es, si nosotros tenemos acceso a los dos métodos, muy probablemente sea preferible la tomografía. Pero si nosotros no tenemos acceso a la tomografía, definitivamente tiene que ser la radiografía la inicial. Ahora, hay recomendaciones adicionales, que son que la radiografía de tórax diaria en los pacientes en cuidados intensivos intubados no es recomendada. Aquí yo, en lo personal, no me gustaría opinar contra la práctica, digamos, de cuidados intensivos, porque muchas veces la radiografía no se hace para ver la evolución de la enfermedad, sino para ver múltiples otras cosas, colocaciones de catéter, neumotórax por barotrauma. Entonces, si es para evaluar el progreso de la enfermedad, la Sociedad Fleischner no lo recomienda como uso diario. Sin embargo, esto queda a discreción definitivamente de los intensivistas, porque ellos evalúan muchas otras cosas más que solo la evolución de la enfermedad. Ahora, la tomografía está indicada también en pacientes que ya salieron adelante del COVID, digamos, ya tuvieron COVID, ya se recuperaron, pero no les mejoran la oxemia. Si, digamos, mantienen una hipoxemia a pesar de que ya parece que estuvieran recuperados. En ese caso hay que hacer una tomografía computarizada. Y también está indicado que cuando nosotros encontramos un hallazgo sospechoso de COVID de forma incidental en la tomografía o en la radiografía, ese paciente tiene que hacerse una PCR, aunque esté asintomático. Y eso ha sucedido en muchas ocasiones. Tengo un caso al final que nos han brindado unos colegas a quienes voy a mencionar, en caso de que asintomático, por algún motivo se tomó un estudio, se encontró que tenía hallazgos sospechosos de COVID, pues se hace la prueba PCR. Estas son las indicaciones que a mí en lo personal me parecen bastante lógicas y que vamos a ir desarrollando poco a poco. Ahora, ¿qué pasa con la radiografía? El problema de la radiografía es que la sensibilidad de la radiografía de base, o sea, de la primera que se toma, es digamos, un poco intermedia, anda por el 69%. Esto es al compararlo con una prueba de PCR. Ahora, aquellos pacientes que tienen PCR negativa, le vamos a encontrar algo en la radiografía solo en el 9% de los casos. Por eso es que ellos no recomiendan que en pacientes asintomáticos se tomen radiografías como screening, porque en muy poco porcentaje nosotros vamos a encontrar hallazgos fuera de lo que ya sabemos. Ahora, y los hallazgos, tanto entre los rayos X como en la tomografía, son bastante similares. Lo único que cada uno lo expone de una manera, y lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que les decía, que los hallazgos son de una neumonía típica o una neumonía organizada. El problema de las radiografías convencionales es que hasta un 20% son negativas en estadios iniciales. O sea, dentro de los primeros 4 o 5 días, lo más seguro, hasta 7 días, lo más seguro es que la radiografía sea negativa. Ese es el problema de la sensibilidad de la radiografía. Sin embargo, es el método de primera línea. El método de la primera línea, que es el que tiene que estar en el gripario, es el que tiene que estar en el sitio donde se están atendiendo a los pacientes. ¿Por qué? Porque al utilizar un equipo portátil, definitivamente es más conveniente un portátil, tiene que elegirse un portátil, es más fácil de transportarlo, es más fácil de tomarlo, el equipo se contamina menos. No es necesario hacer, por ejemplo, digamos, un canal para poder trasladar a los pacientes, sino que se está en el sitio. Sí, idealmente, la radiografía es el método de primera línea. Ahora, sin embargo, como ven, un 69% de los pacientes tienen una radiografía positiva cuando ingresan al hospital. Sin embargo, los hallazgos se van haciendo cada vez más evidentes hacia los días 10 y 12 de los síntomas. Aquí es cuando la radiografía va a tener su mayor efecto. Y esto es muy importante
que vean esta diapositiva porque en base a esto también se van a tomar ciertas conductas de qué estudio tomar. Mucho va a depender de cuándo llega el paciente, en qué etapa llega el paciente. La descripción de los hallazgos de la radiografía es la típica. Espero que sí puedan ver el cursor que estoy manejando. Los hallazgos típicos son las opacidades del campo pulmonar. Prácticamente vamos a ver radioopacidades o manchas, consolidaciones y también en menor grado en la radiografía opacidades en vidrio ilustrado. ¿Cómo son? Vamos a encontrar todas estas áreas periféricas, radioopacas, bilaterales, que generalmente afectan un poco más las regiones posteriores y los lóbulos inferiores. Este es un ejemplo. Aquí tenemos otra radiografía en la cual vemos de manera similar. Vean todos estos infiltrados. Generalmente tienden a ser como algodonosos en este caso. Algunos van a ser reticulares dependiendo del estadio en el que esté el paciente. Este es otro. Vean acá como en la tercera radiografía vemos todas las áreas de radioopacidad periférica y bilaterales. Ahora, la tomografía, vamos a ver muchos casos de esto, solo estamos nada más dando como que, digamos, las pautas. Ahora, la tomografía es más sensible para la enfermedad parenquimatosa temprana que la radiografía convencional. Es más útil para la progresión de la enfermedad y también para buscar diagnósticos alternativos. El protocolo es sin contraste, es decir, que no es necesario ni siquiera tomarle creatinina al paciente, sino que va en alta resolución, que es un tipo de algoritmo que se utiliza para poder ver el parénquima pulmonar mucho más fino que, digamos, que el estudio de tórax normal para ver el corazón o los grandes vasos o el mediastino. Este es un algoritmo de alta resolución. Y como les decía, en el caso, digamos, de Wuhan, de China, muchos centros confían más en los hallazgos de tomografía que los de rayos X para ir evaluando el empeoramiento y determinar la disposición del paciente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en tomografía computarizada? Los hallazgos más comunes son estos: opacidad en vidrio ilustrado, patrón empavimentado loco, que es, ya les voy a enseñar cada uno qué es. Vamos a encontrar consolidaciones, como una neumonía, digamos, tradicional, los engrosamientos broncovasculares y bronquiectasias. Y las características distintivas, como se los decía en la radiografía, es que son periféricas, y estas tres líneas, grábenselas, periféricas, bilaterales, generalmente, ya cuando el caso está avanzado, periféricas y bilaterales, opacidad en vidrio ilustrado y los engrosamientos peribronquiales y vasculares adentro de la lesión, que significa que dentro de la lesión del vidrio ilustrado vamos a ver el bronquio y vamos a ver el vasito que no se borran. Y eso les tengo algunos casos para probarlo. ¿Qué es el vidrio ilustrado? Pues el vidrio ilustrado es esa imagen como estas ventanas o como las botellas, digamos, de vodka de gama premium, en las cuales se ven como nevados. Ese es el aspecto del vidrio ilustrado, todas esos vidrios que ponen como barreras para que uno no logre ver a través, pero que dejan pasar la luz. ¿Qué significa una opacificación en vidrio ilustrado? Es un aumento de la atenuación del pulmón, o sea, el pulmón se vuelve un poco más hiperdenso o blanquito, y es un signo no específico. ¿Por qué? Porque esto lo puede dar una infección viral, una infección intersticial crónica, una enfermedad alveolar difusa. Ahí es donde entramos en problema con la especificidad de la tomografía. Ahora, vamos a hablar también de este patrón que se llama en empedrado loco o crazy paving. Ustedes lo van a encontrar en los artículos como crazy paving. ¿Y qué significa? Esto significa que dentro de esas opacidades en vidrio ilustrado vamos a empezar a ver como puntitos oscuros que pareciera como que fueran un empedrado de Antigua Guatemala o de Suchitoto, por ejemplo, en el cual lo que refleja es que hay un engrosamiento de los septos interlobales. También esto es inespecífico, esto puede ser para un síndrome de estrés respiratorio agudo, para una neumonía bacteriana, una neumonía intersticial. Sin embargo, al ir atando los cabos de la clínica y de los exámenes de laboratorio, pues prácticamente llegamos al diagnóstico.
¿cuáles son los cambios en la tomografía? Los estadios son estos. Primero, en la etapa inicial, de 0 a 4 días, muchos TAC son normales. O solo se ven cambios en vidrio deslustrado. Eso es lo que vamos a ver en los primeros 4 días. Sin embargo, más o menos la mitad de los pacientes en los primeros 2 días ya tienen imágenes. En los primeros 2 días de síntomas ya tienen imágenes, la mitad al menos. Luego, el estadio progresivo, que es entre 5 y 8 días, que ahí vamos a ver que estas opacidades en vidrio ilustrado y la apariencia de empedrado van a ir aumentando y van a llegar a un pico entre los 9 y los 13 días, que es el periodo que todos mencionamos. De 10 a 15 días es cuando el paciente está peor clínicamente, y encontramos que aquí ya empiezan a haber consolidaciones, ya pueden haber otras complicaciones, otros hallazgos atípicos, y posterior, que ya los empezamos a ver nosotros aquí, porque al principio solo veíamos los primeros 3 estadios, pero ahora como ya va pasando, ya llevamos días de estar viendo pacientes, ya encontramos el estado de absorción, que ya es un paciente que ya tiene más de 14 días de estar enfermo, en el que empezamos a ver que las opacidades en vidrio ilustrado empiezan a disminuir un poquito y se encuentran bandas fibrosas, le llaman bandas parenquimatosas, que parecieran de fibrosis y que parece como que traccionan a veces la pleura, y vamos a dar algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una consolidación del espacio aéreo. ¿Se acuerdan? La consolidación de la típica neumonía bacteriana. Es el alvéolo lleno de líquido y los bronquios en medio pasando. Entonces, por eso es que los alvéolos llenos de líquido los vemos como áreas opacificadas, y los bronquios los vemos como áreas radiolucentes. Ese es el famoso signo del broncograma aéreo, que significa que esa parte del pulmón está consolidada. ¿Cómo lo vemos en la tomografía? En la tomografía vamos a ir viendo que hay una densidad del pulmón con áreas de bronquios permeables adentro. Observen esta es la típica imagen de la consolidación neumónica. Esta la puede dar la neumonía por neumococo, la puede dar la Klebsiella, la puede dar cualquier tipo de neumonía que cause consolidación, o sea, que haga que el alvéolo se llene de líquido, ya sea líquido proteináceo, líquido inflamatorio, pus, lo que sea. Y este es el hallazgo, que esto es lo que corresponde a lo que vemos nosotros en la radiografía. Luego, hay otros signos, como el signo del halo invertido del atolón. Vamos a ver un caso de eso, que es cuando este es un atolón. Entonces, si nosotros trasladamos esto a un TAC de tórax, veríamos una área central de vidrio deslustrado y prácticamente un halo alrededor que son detritos. Cuando nosotros vemos esto, lo que nos traduce es: este paciente se puede complicar porque ya hay un área de pulmón donde se le está acumulando detritos que pueden sobreinfectarse, o nos está traduciendo una posible sobreinfección, ya sea por bacterias o por hongos incluso. Y hay hallazgos atípicos, digamos, estos 4 o 5 que acabamos de mencionar son los hallazgos típicos. Y hay algo atípico que significa que se presentan muy rara vez, que no es la presentación característica del COVID. Y esos son derrames pleurales. O sea, cuando nosotros veamos una neumonía con derrame pleural, inmediatamente nos tiene que hacer pensar en otra cosa. El neumotórax, a pesar de que vamos a ver casos con neumotórax ahorita, pero no es algo que se presente regularmente. Las linfadenopatías mediastinales, no hay ganglios en el mediastino, es algo muy típico de esta enfermedad. Tampoco se presentan como nódulos pulmonares. Los nódulos no son, y si uno ve nódulos, uno tiene que descartar que no vayan a ser consolidaciones, que se esté sobreinfectando el paciente. Las cavitaciones tampoco son comunes. Y el patrón de árbol en brote. Puse estas imágenes de patrón en árbol en brote porque siento que es algo a lo que quizás la mayoría no está acostumbrado. Este patrón es muy característico de algunas enfermedades, por ejemplo, de la tuberculosis.
la tuberculosis da este patrón en árbol en brote, y es porque pareciera como que es un arbolito que está brotando, digamos como el cerezo cuando empieza a brotar, pues idéntico se mira este aspecto. Vean cómo entre la trama vascular se ve como que está brotando. Si nosotros vemos este patrón en un paciente, no es lo típico ni es lo característico de COVID, y tendría que hacernos pensar en otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales son, por lo general, las neumonías virales, que son la influenza, el citomegalovirus, adenovirus, muchas, las neumonías bacterianas típicas y las de la comunidad. Sin embargo, nosotros hablamos entre los radiólogos y con otros colegas que sí es cierto que todas estas enfermedades dan este patrón que vamos a ver adelante. Durante muchos años que teníamos de estar viendo tomografías, nunca habíamos visto esta cantidad de pacientes con este patrón característico. Entonces, durante el momento que estamos viviendo, creo que lo más conveniente es que si vemos este patrón característico, demos un diagnóstico de COVID. Ahora, ¿qué pasa con la ultrasonografía? Vaya, la ultrasonografía es una herramienta muy útil en tórax. Al principio, hace años, creo que era muy difícil, ahora se ha ido popularizando. ¿Cuándo sirve la ultrasonografía? La ultrasonografía sirve principalmente en aquellos pacientes que están en cuidados intensivos y que no se puede movilizar. Imagínense un paciente boca abajo, o sea, en decúbito perono, intubado. ¿Cómo lo va a movilizar a una placa? Va a ser bien difícil. Entonces, este es el caso ideal para poder manejar con ultrasonografía. La ventaja de la ultrasonografía es que detecta las regiones subpleurales, que es donde se acumula, digamos, o donde se manifiesta más la infección. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros queremos utilizarlo como triage, porque hay algunos artículos y hay algunos lugares en los cuales proponen poner la ultrasonografía, por ejemplo, del gripario y hacer la ultrasonografía a la gente, se vuelve impráctico. La idea es impráctica. ¿Por qué? Porque no va a poder realizarse, no va a poder llevarse a cabo, porque necesitas un equipo de ultrasonografía en todos los griparios, necesita gente que la haga, necesita equipos de protección radiológica, están en contacto con el paciente. Cuando es más fácil tomar una radiografía, es más fácil tener un portátil. Entonces, no muchos lugares, de todas las personas con las que hemos hablado en México, en España, en China, ninguno de esos lugares había manejado la ultrasonografía, y yo creo que aquí tampoco lo estamos haciendo. Ahora, rayos X contra TAC, ¿cuál de los dos escoger? Que creo que es una de las cosas más importantes. Miren, depende, porque, por ejemplo, si los pacientes son estimulados a consultar tempranamente, como lo hicieron en China, que allá era, nomás sienta algo, véngase. Lo más seguro es que la radiografía va a ser negativa y no le va a servir de mucho. Entonces, no tendría mucho sentido, y ahí el TAC toma una mayor preponderancia si el paciente es en un estadio temprano. Pero, a diferencia de China, Nueva York, por ejemplo, en Nueva York, a la gente le dijeron, quédese en casa si tiene síntomas leves y venga solo si tiene síntomas moderados, véngase al hospital. Entonces, cuando la gente llegaba al hospital, prácticamente la radiografía ya era positiva y no había duda. Entonces, ahí les funcionó mucho más la radiografía que la tomografía. Entonces, va a depender, como les decía yo, de que no es un solo protocolo rígido específico, sino va a ser determinado de qué es lo que nosotros tengamos, qué es lo que nosotros no tengamos, cuánto tiempo tenga el paciente de tener síntomas, qué tipo de síntomas tiene. Tenemos disposición de tomografía, tenemos una tomografía limpia o una sucia, y eso significa hay hospitales que tienen 2 equipos de tomografía y pueden dedicar uno al estudio específico y exclusivo de pacientes con COVID, y eso evita que otros pacientes se contaminen. Hay hospitales que no lo tienen. Entonces, cada lugar va a tener que ir haciendo más o menos su protocolo. Ahora, vamos a empezar a ver casos. Este es un paciente de 56 años que tenía 3 días de febrícula, 37.5, 37.8, se tomaba su oximetría, ya estábamos dentro de la pandemia, se tomaba la oximetría y estaba saturando 94, 95, 94, 95, pero tenía esa astenia general.
Se tomó una radiografía, la cual desgraciadamente no logré conseguir, la pasé buscando y de hecho yo la vi, pero no la encontré dentro del sistema. Se tomó la radiografía y fue negativa totalmente. Sin embargo, él al tercer día dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer una tomografía porque yo me siento mal, no me siento bien. Y estos son los hallazgos. Vamos a ver que prácticamente todo el pulmón es normal. Este es el aspecto de un pulmón normal. Obsérvenlo bien porque eso es lo que vamos a ver, excepto acá. Miren, aquí tuvimos una área que la pasamos, la vamos a regresar. Van a ver, acá tiene una ligera hiperdensidad en este lado. Vamos a ver. Vamos a repetir. Este es el pulmón normal. Aquí nos vamos a encontrar una pequeña hiperdensidad, miren, que es inespecífica. De hecho, esto lo puede dar cualquier cosa, la verdad. Y más abajo, en el segmento superior del lóbulo inferior derecho, tenemos también una área aquí la pasamos, una área de hiperdensidad también difusa, mal delimitada. Con esto, ese es el plano sagital. Aquí lo vamos a ver. Aquí quizás se vea mejor porque se va a ver cómo esta zona está un poco más extendida de lo que nosotros nos imaginamos en la tomografía axial. Esta parte de acá la vamos a encontrar acá atrás, ya van a ver. Es esta, miren. Esta área de acá. Bueno, pues después de esto, prácticamente, pues el paciente había tenido contacto con paciente COVID. Observen cómo es esta área, miren. Toda esta área. El paciente había tenido contacto con un paciente COVID, entonces, pues, definitivamente, el médico que lo veía, pues, decidió, bueno, pues, sabes que te vamos a manejar como COVID. Ahora, este es el siguiente estudio que se hizo. Este es el mismo paciente 6 días después de la primera tomografía, es decir, 10 días de síntomas. Tenía disnea leve, ahí el paciente empezó a cansarse, ya tenía un poquito más de fiebre y la saturación le andaba ya por 91, 92. No necesitaba oxígeno ni nada, pero lo que encontramos fue esto. Vean cómo la correlación tiempo, 3 días en la tomografía versus 10 días de síntomas. Empezamos a ver estas opacidades en la periferia del pulmón. Miren. En vidrio deslustrado ya vamos a analizar una con detalle. Vean cómo se ve como borroso, o sea, no es una consolidación, o sea, no es blanca, no es hiperdensa completa. Y si se dan cuenta, afecta principalmente las regiones posteriores y las regiones inferiores. Por eso les decíamos que espero que después de esta charla les quede grabado eso, periféricas, bilaterales, posteriores y generalmente inferiores. Vean, este es el aspecto de vidrio deslustrado. Aquí les puse yo una foto de un vidrio deslustrado aquí abajo. Veamos la coronal, el plano coronal, en el cual estamos viendo lo que más se parece a la radiografía. Esto es lo que vamos a encontrar en la radiografía. Vamos a ver las manchas periféricas tiradas hacia las regiones subpleurales, bilaterales, asimétricas, o sea, no van a estar parejitas, no van a ser iguales. Y pues, por lo general, multifocales. Ahora, ven la diferencia del mismo paciente entre inicio 3 días y 10 días. En la etapa temprana, y eso por eso les puse el punto 4, pueden presentarse como unilaterales o aisladas. Este es otro paciente, este es un paciente de 67 años que tiene ya una semana de tener síntomas leves. Esta es la radiografía. Claro, por supuesto que nosotros ya estamos empezando a ver todas estas áreas. Miren, lo mismo que mirábamos similar en el caso pasado en la tomografía, aquí lo estamos viendo en la radiografía. Opacidades periféricas, bilaterales. Aquí quizás sea un poco más difícil ver en la placa PA si son anteriores o posteriores. Para eso necesitamos una lateral, que a veces no todo el tiempo se toma. Y
y los centros libres. Miren las regiones mediales. Veamos la tomografía. En esta tomografía, vean, el paciente tiene un marcapaso, por cierto. Vean, este es el aspecto en vidrio ilustrado. ¿Lo logran ver? Miren, es esta opacidad tenue, digamos, muy como que fuera una botellita de vodka. Vean, bilaterales, asimétricas en la periferia. ¿Qué pasa? Que este paciente ya tenía una semana de síntomas. Entonces aquí ya vamos a encontrar otros patrones. Vean cuál es este patrón. Este patrón es el que nosotros llamamos en empedrado loco. O sea, ya dentro del vidrio deslustrado empiezan a verse ciertas áreas oscuritas, como que fuera que le estuvieran poniendo así un empedrado de Suchitoto. Acuérdense de esa analogía. Eso significa que el paciente ya tiene varios días, o sea que ya pasó a un segundo estadio, como lo vimos en la diapositiva previa. Vemos cómo ya se van creando ciertas bandas fibrosas o ciertas bandas parenquimatosas y se va acentuando mucho en ambos lóbulos inferiores. Miren, los lóbulos inferiores son los más afectados de todos. Veamos la coronal para que ustedes puedan comparar con la radiografía lo que estamos viendo en la tomografía. Estas áreas en vidrio deslustrado son prácticamente estas áreas que vemos en la radiografía. Acuérdense, bilaterales, periféricas. Si se dan cuenta, las regiones centrales están libres. Esta creo yo que es la mayor representación de la tomografía de lo que podemos ver en la radiografía. Esto es básicamente lo que nosotros vemos en la placa. Cuando nosotros le tomamos una placa, lo que vemos son estas. Aquí es bien difícil distinguirlas. La radiografía es del mismo día de la tomografía, o sea, de la radiografía el paciente salió para la TAC después del hallazgo. Ahora, este es otro paciente de 69 años que es contacto de un paciente positivo. Su hijo salió con COVID. Entonces, se realizó el estudio. Eso de lo que hablamos no es, digamos, no es que nosotros recomendemos que se hagan, sino que ya expusimos los puntos de cuándo hacerle imágenes a un paciente o no. Sin embargo, pues no vamos a descartar el estudio, pues porque les vamos a enseñar qué fue lo que encontramos. Este es un paciente asintomático, solo fue contacto, pero vean esta área de acá. Aquí hay una zona ligeramente hiperdensa, muy tenue, que parece en vidrio ilustrado, está empezando a formarse. Este paciente está totalmente asintomático. El resto del pulmón, como ustedes lo pueden ver, completamente normal, no tiene ningún problema, excepto en el lado derecho, abajo ya le vamos a ver que tiene un par de tractos fibrosos, estos acá, que yo en lo personal creo que ya estaban, que eran previos a cualquier cosa y que no tienen ningún tipo de relación con COVID. Ahora, esta es la sagital, digamos los cortes sagitales, vemos el pulmón completamente limpio. Aquí arriba vamos a encontrar esta zona de infiltrado en vidrio ilustrado que estábamos viendo. Ya lo vamos a ahorita pasar al otro pulmón, ahorita estamos del lado izquierdo. Van a observar en el segmento posterior, acá pasó, miren, en el segmento posterior del lóbulo superior izquierdo, acá está esta zona muy tenue, pero el paciente empezó con los síntomas y llegó este mismo paciente 7 días después de este TAC que les acabo de enseñar. Ya el paciente tenía disnea moderada, tenía fiebre, tenía tos seca, pero estaba bien, el paciente estaba, digamos, energéticamente bien. Y empezamos a ver, vean otra vez el patrón similar al del anterior, por eso es que ese es el patrón típico. Imágenes en vidrio ilustrado periféricas, subpleurales, que se tiran un poco más a las regiones posteriores, a los lóbulos inferiores. Ahora, aquí tenemos unas áreas muy interesantes en las cuales, si ustedes pueden ver, tenemos los otros signos, que es el de las bronquiectasias por tracción. Ya vamos a buscar acá, creo que acá tenemos por aquí una bronquiectasia.
Veamos. Acá, lo que acabamos de pasar, en el lado derecho, acá, miren, los bronquios ya en la periferia del pulmón ya no tienen que ser tan gruesos. Entonces, ya cuando nosotros los vemos gruesecitos en el fondo, adentro de un área de, ¿cómo se llama?, de vidrio ilustrado, porque ya está haciendo una tracción. Y en este paciente encontramos algo muy interesante, que es esto, el signo del atolón. Esto significa que muy probablemente el paciente va a sobreinfectarse o ya esté sobreinfectado. Este es el plano coronal para que ustedes puedan ver la representación en coronal como que fuera una placa. Y aquí en el lado izquierdo vamos a ver esta área que está empezando a formarse, que es el signo del atolón. Ahora, este paciente fue ingresado, estuvo estable, sí estuvo mal, pero logró salir adelante y ya fue dado de alta. Vamos con el siguiente caso. Este es un paciente de 75 años que tenía 4 días de malestar general y febrícula. Esta placa se la fue a tomar porque ya había empezado la pandemia, entonces ya todo el mundo estaba con ese pánico de será COVID, se fue a tomar la placa pues ustedes la pueden ver acá, básicamente negativa, tal vez aquí unas áreas y radiopacas aquí, medio, aquí habría que verlo bien con el negatoscopio, les voy a decir, porque tal vez estas áreas, pero en general pues no representaban mucho. Al día siguiente, sin embargo, el paciente amaneció disneico, amaneció con una disnea de leve a moderada, digamos, ya pasándose leve. Inmediatamente el médico que lo estaba viendo le dijo, no, ¿sabes qué? Anda a hacerte una tomografía, porque no, eso de la disnea ya no me gusta. Y este fue el hallazgo que se encontró. Ya esta es una afección ya moderada, prácticamente vemos que ya no solo las regiones periféricas, sino que también las regiones centrales están siendo afectadas, algo que no habíamos visto en los casos anteriores. Siempre en vidrio deslustrado, como tiene pocos días, fíjense bien que el patrón siempre es en vidrio deslustrado. No tenemos por ahorita, digamos, un patrón en empedrado, no tenemos tractos fibrosos, porque el periodo está muy temprano. Sin embargo, la TAC en este caso, pues obviamente de un día para otro cambió bastante el cuadro clínico y muy probablemente haya aumentado bastante la cantidad de infiltrados que no se vieron en la placa. Ahora, aquí hay otro de los signos que les decíamos, que es la bronquiectasia por tracción. Si ustedes la vieron, pasó ahí en el lado izquierdo, en la base, y ese es el otro signo que tenemos. Este paciente desgraciadamente fue ingresado después de esta tomografía, ya por los síntomas, se manejó, terminó siendo con ventilación mecánica y el paciente terminó falleciendo, desgraciadamente, casi unos 10 días o más o menos 10, 12 días después de haber sido ingresado. Este es otro caso de una paciente de 69 años, un paciente de 69 años con síntomas leves. Tenía 3 días de evolución en este momento. Aquí está la tomografía, observen que el pulmón se ve bastante bien, no hay mayores hallazgos hasta ahorita. Y eso es lo que decíamos, que el TAC a los primeros días muy probablemente vaya a salir negativa. De hecho, el estudio fue reportado como negativo. Estas áreas de aquí atrás son a veces por posición y no, es común encontrarlas en otros pacientes, no necesariamente pacientes con COVID. Sin embargo, 5 días posterior a este TAC que estamos viendo acá, la paciente empezó con síntomas, se empeoró, se tomó otra tomografía, la cual tomaron en otro centro, no tuve acceso a todo el estudio, pero sí me hicieron el favor de compartir las imágenes, las cuales les pongo acá. Vemos ya los infiltrados en vidrio deslustrado, periféricos, algunos centrales, múltiples. Aquí ya vemos bandas fibrosas. Aquí estamos hablando de que la paciente tenía por lo menos 10 días de haber iniciado los síntomas y desgraciadamente esta paciente empeoró
fue ingresada y pasó básicamente casi de 7, 10 días ingresada y falleció al principio de la pandemia. Es uno de los casos, desgraciadamente, que no pudo recuperarse. Vamos a ver otros casos y vamos a empezar a ver ya casos no tan tempranos, sino que ya casos que ya tienen por lo menos algunos días. Y este paciente nos llegó con más o menos unos 10 o 12 días de fiebre, ya tenía PCR positiva, ya era considerado COVID, y con oxígeno suplementario el paciente saturaba 91%. Le costaba incluso subir, llegó con alguna dificultad, y lo que encontramos fue esto. Vean, aquí empezamos a tener ya un hallazgo que no mirábamos en los estudios previos, que son estas bandas fibrosas. Miren, estas son las que llaman bandas parenquimatosas o bandas subpleurales. Ya eso significa que la enfermedad ya tiene algunos días de estar ahí. Al principio la empezamos a reportar como fibrosis, no sabíamos del todo si era una fibrosis o no, y no sabíamos exactamente si iban a llegar a desaparecer del todo. Sin embargo, yo tengo la esperanza que sí, ya van a ver por el siguiente estudio. Y pueden ustedes observar que aquí ya tenemos diferentes tipos de patrones. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene varios días de estar enfermo. Tenemos vidrio deslustrado, tenemos bandas parenquimatosas, tenemos bronquiectasias por tracción, tenemos empedrado loco acá en la parte de posterior inferior del lado derecho. También en la coronal, si ustedes pueden ver, se ven mucho mejor, miren cómo se ven esas bandas fibrosas, y eso lo van a ver también en las radiografías a medida que vaya pasando el tiempo. Tenemos todos los patrones, y pues el paciente, pues claro, obviamente ya fue manejado de cuidados intensivos prácticamente, y les voy a enseñar el estudio de control. Lo que quiero recalcar aquí es las bandas fibrosas, el patrón empedrado y las bronquiectasis por tracción. Ya eso ya es un estadio más avanzado. Este es el mismo paciente, pero 20 días, o sea, a un estudio de control, el paciente no empeora, digamos, sale, no empeora, pero no mejora. Y lo que encontramos es esto. Si se dan cuenta, las bandas fibrosas se vuelven un poco más tenues. Por eso yo creo que tengo la esperanza de que estas bandas fibrosas no vayan a ser bandas puramente fibrosis. Ahora, aquí ya vemos otro patrón que no teníamos nosotros antes. Fíjense bien, ya vemos consolidaciones. Ya aquí ya hay una afección alveolar mucho más marcada, y estamos empezando a ver broncograma aéreo en áreas que ya son más densas y consolidadas. Aquí hay una, por ejemplo, y miren acá, tenemos una bula o un quiste dentro del pulmón que no estaba antes, y con líquido. Esto, ¿cómo se ve en una mejor manifestación? Pues en el coronal lo vamos a ver muy claramente. Bandas fibrosas, consolidaciones y un quiste con un nivel aire líquido. ¿Qué significa eso? Significa muy probablemente que el quiste esté infectado. Esa bula que se hizo está infectada. Acá tenemos la neumonía, vean, broncograma aéreo, miren todo ese montón de puntitos que están adentro y aquí, si se dan cuenta, vemos el quiste con un nivel. Aquí este paciente ya estaba sobreinfectado. Este paciente 20 días después del primer TAC, digamos 12 días de síntomas, o sea, tenía más o menos 30 días, o sea, había sido manejado. Este paciente no fue ingresado a cuidados intensivos, pero se armó una unidad de cuidados intensivos casi para manejarlo de forma extrahospitalaria, y lo que vemos es esto. Este es otro ejemplo de complicaciones a posteriori, ya una vez los pacientes sobrepasan la etapa más aguda. Este es un paciente
de 57 años, este es otro, que tenía 4 días de síntomas leves. Tiene disnea leve y tiene una buena saturación de oxígeno. Esto se hizo el 20 de junio, esta es fecha el 20 de junio. Observen cómo tenemos siempre el mismo patrón. Aquí encontramos algo que no es lo usual. Miren lo que estábamos viendo, no es lo usual. Y esto fue reportado como una bula o como un neumotórax contenido adentro de la fisura entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y prácticamente, pues era un cuadro bastante característico, bastante típico, excepto por esta cantidad de aire aquí dentro de la fisura. Vean el patrón en vidrio ilustrado. Vamos a volver otra vez a repetir. Periférico, bilateral, asimétrico, multifocal, de predominancia a regiones posteriores y lóbulo inferiores, a pesar de que sí puede acatar las demás. Luego, ¿qué pasa? Este paciente se recupera, sale de su enfermedad de COVID, pero un mes después sigue teniendo dolor en el pecho, sigue teniendo dolor en el pecho, sigue teniendo dolor en el pecho. Se toma esta radiografía en la cual pues se ve que hay un derrame pleural pequeño del lado izquierdo y básicamente más nada, aquí hay una línea extraña que no se logra ver más o menos bien, pero cuando tomamos la tomografía de control encontramos, vean que hay un neumotórax que sí ya se miraba acá en la placa tenuemente, pero aquí lo vemos muy claramente. Miren. Todo esto es gas adentro del espacio pleural. Vean cómo el pulmón se colapsa parcialmente, se retrae y cómo quedan los attachments agarrados, digamos las fisuras, esas partes pleurales agarradas. Miren, aquí hay líquido, hay un nivel hidroaéreo, es decir, muy probablemente sea un paciente que esté pues, o desarrollando un empiema o desarrollando cualquier otro tipo de infección. Este paciente fue manejado con una sonda de toracostomía y fue evacuado y gracias a Dios pues el paciente evolucionó bastante bien. Ahorita creo que ya está libre de todo. Ahora, esto, miren, le voy a enseñar. Esto básicamente es lo que vemos en la placa. Vean cómo el ángulo costofrénico libre, ángulo costofrénico libre, ángulo costofrénico ocupado por líquido. Miren cómo se ve en la tomografía. Así se ve en la tomografía un derrame pleural y un neumotórax. Puede ser hemoneumotórax, puede ser empiema, puede ser cualquier cosa dependiendo de la causa, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vimos. Esto es, vean cómo todas las opacidades ya empezaron a desaparecer. ¿Se acuerdan cómo estábamos en el estudio anterior? Vean, vamos a ver voy a regresar la diapositiva. Quiero ver eso, cabal, exacto. Vean, quiero ver, perdón. Aquí vamos. Aquí está, este es el paciente. Vean cómo en el momento del episodio agudo, estas opacidades en vidrio ilustrado eran bien marcadas. ¿Ven? Y cómo ya luego de un mes empiezan a desaparecer. Ven, o bien ahorita el neumotórax, vean solo las opacidades. Así van a ir desapareciendo a medida que pase el tiempo. Y la desaparición va a durar un mes. Ese paciente tenía un mes, puede que dure más, un mes, mes y medio, y todavía van a seguir desapareciendo. Siguiente paciente. Tenemos un paciente de 50 años con 12 días ya de sintomatología. En el momento de la tomografía ya tenía disnea moderada, estaba saturando 89% con oxígeno suplementario, paciente médico, él tenía su propio tambo de oxígeno y él se estaba dando oxígeno en casa.
Sin embargo, vean que la afección es ya bastante severa, ya tiene bandas parenquimatosas, empieza a formarse consolidaciones neumónicas en las bases, y este paciente ya se complicó y empezó con el tratamiento pues ya de lleno, ¿verdad? Al principio pues había empezado a tomar todas las medicinas que recomiendan, pero ya después sí empezó con todo el proceso que están llevando ahora, el transfusión del plasma y todo eso, ¿verdad? Y desgraciadamente pues el paciente pues falleció. Él no falleció de problemas respiratorios porque él evolucionó bastante bien desde el punto de vista pulmonar. Sin embargo, se complicó con una encefalitis por COVID-virus y terminó falleciendo, pues, desgraciadamente, en un ventilado ¿cómo se llama? En un hospital. Ahora, este es otro paciente, quiero ver, vamos a ver. Ya tenemos 2 casos más para terminar y esperar a ver las preguntas. Esta es una paciente femenina de 52 años, médico, que tenía 10 días de estar con malestar general, fiebre y disnea. Vean la placa, que prácticamente es negativa, no se ve nada, y en la tomografía, vean los típicos infiltrados periféricos. Por eso es que en muchos lugares prefieren la tomografía en lugar de la radiografía. Y este es el último caso. Este es un paciente masculino de 37 años que tenía 3 días de fiebre. Y fíjense cómo prácticamente solo nada más hay un área dudosa aquí, pero en sí, si a mí me ponen esta radiografía, muy probablemente plac, hubiera sido negativa. De hecho, creo que fue reportada negativa la radiografía, pero el mismo paciente le dijo a la colega o al colega que lo estaba viendo, ¿saben qué? Hágame el TAC, porque ya que lo miro, hágame el TAC. Y eso fue lo que se encontró. Este era un paciente positivo, ¿verdad? Es un paciente positivo. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar de qué sirve hacerle a esto, el decirle que es positivo el paciente, o quedarnos mejor sin saber, así, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero no. O sea, la importancia es, este paciente ya sabe que desde el punto de vista de imagen es altamente sospechoso, casi que seguro que es un COVID. Entonces este paciente se aísla, este paciente no contamina a la familia. Entonces el hecho de saber que es COVID positivo con un estudio, pues ayuda a la no transmisión de los demás, porque les voy a ser honesto, nosotros hemos tenido pacientes que han pasado durante 10, 12 días trabajando pensando que son los polvos del Sahara los que los tenían con la gripecita, como no era muy grave, ¿verdad? O que era una alergia que había tenido toda la vida, o que era todo. ¿Y qué pasa? Que cuando uno menos siente, esos pacientes sirven como vectores, y no es lo mismo que decirle, no, mire, ¿sabe qué? Sus alergias definitivamente son COVID. Ahí inmediatamente el paciente se va y se cuida más, se retrae. Ahora, esta es la última positiva. Quería agradecerles a la doctora Rivas Zuleta, al doctor Milton Bakis de San Miguel y a la doctora Carolina Mena, que nos han proporcionado algunos de los casos que nosotros les presentamos. Estoy seguro que vamos a combatir esta cosa y que la vamos a vencer, aunque nos pase mucho tiempo, pero lo vamos a hacer y les agradezco mucho. Termino mi exposición y paso a darle la palabra al moderador. Yo creo que ya dejé de compartir la pantalla, ¿verdad? Bueno, la idea al final es que los protocolos básicamente nos dan una guía, pero eso lo tenemos nosotros que ir adecuando a dónde estamos. No es el mismo protocolo que se va a seguir. Por ejemplo, en el Hospital General del Seguro Social o en el Hospital Rosales, que son hospitales que prácticamente tienen muchos recursos y tienen casi todos los métodos, a una unidad de salud en la periferia o una unidad de salud cerca de la frontera con Guatemala, por ejemplo. No va a ser el mismo protocolo, no vamos a tratar el mismo método de imagen. Igual, no va a ser el mismo protocolo con todos los pacientes porque va a depender de cuándo llegue. Si el paciente llega con 4 días, 3 días de síntomas
es muy diferente del paciente que va a llegar con 12 días. Y eso es lo que yo les quería exponer. Y la idea al final es que vean cuál es el patrón característico de una infección por COVID. No es patognomónico, pero es característico, es típico en este caso. Y dentro de esta pandemia, creo que todos los pacientes a los que les encontremos eso son altamente sospechosos de COVID. Entonces, eso es al final lo que yo les quería exponer. Ok, doctor. Muchas gracias. Para finalizar, tenemos aquí una buena cantidad de preguntas. Quiero decirle que hemos tenido 500 y algo de asistentes, de los cuales pues, han hecho varias preguntas que vamos a hacerlas en este momento. Algunas ya fueron contestadas inclusive dentro de la parte que estaba presentando, doctor. Hay algunas que son interesantes y que son como observaciones más que todo. Dice la doctora Carla Sarabia que en los hospitales nacionales existe fobia de los técnicos para hacer los TAC en los pacientes positivos. ¿Existe algún documento con recomendaciones puntuales al respecto? Sí, claro, sí, hay muchos, pero mire, es razonable, es lógico. O sea, digamos, eh, es lógico que cuando uno le dicen, vas a ir a atender a los pacientes COVID, pues a la gente le da pánico. Creo que tenemos de alguna manera que comprender que entender eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que se tiene que lograr? Y es, uno, tener las medidas adecuadas. O sea, tener las medidas adecuadas. Y eso incluye desde las caretas, desde los EPP, ya sea nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo de a quién estamos nosotros atendiendo y en qué parte estamos. No es lo mismo el que está dirigiendo la máquina, por ejemplo, en una tomografía, el que está haciéndola, que el que está posicionando al paciente. La forma de vestirse incluso es diferente en ese caso. No es lo mismo si nosotros estamos en un lugar o en un equipo en el que estamos pasando de todos los tipos de enfermedades. COVID, no COVID, COVID, no COVID, COVID, no COVID, porque no lo sabemos o porque es el único equipo de rayos X que hay en el hospital, por ejemplo. Entonces, es lógico que la gente tenga temor. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que si la gente tiene los sistemas de protección adecuados y siguen los protocolos estrictos de limpieza y los protocolos estrictos de vestirse, yo creo que la posibilidad de infección puede ser baja. ¿Dónde se ha demostrado que los técnicos, que la gente, que el personal de rayos X y de otras áreas se infecta? Cuando relajan las medidas, cuando se van a un break, cuando se van a tomar un café o un pan porque no han almorzado, porque no han comido, en ese momento, en esa salita de comer donde hay café y que voy a traer el café y hay 3, 4 personas, ahí es donde se presenta la mayor cantidad ¿cómo se llama?, de infecciones. Si el paciente no es un generador de aerosol, el paciente se divide en dos, el generador de aerosol y el no generador de aerosol. El que no genera aerosol es el paciente ambulatorio, el que llega con una mascarilla N95 y ese es muy poco probable que transmita la enfermedad si anda con su mascarilla y si anda con todas las de la regla. Generador de aerosol, ¿quién es? El paciente que pasa de cuidados intensivos intubado, que es así, o el que sedan, el que está con una mascarilla. Ese paciente, a él sí hay que tenerle más cuidado y la gente se tiene que cubrir por completo. Entonces, ese es más que todo comprensión para el personal, pero hay que darles todo, hay que darles el equipo y hay que entrenarlos a quitarse el equipo, a ponerse el equipo, a quitarse el equipo, a ponerse el equipo. Disminuir las áreas de socialización, desgraciadamente, disminuirlas, porque ahí es donde se contamina la gente, en el cafecito de las 10:30, y eso. Ok, doctor, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que por lo interesante quizás la voy a mencionar. Posiblemente la respuesta, voy a colaborar pues, en esa respuesta, que dice un valor de PCR de 0.8 y una ferritina de 326.4 en una mujer de 55 años con nexus e hipertensa nos da un diagnóstico certero de COVID.
Esto no se relaciona mucho posiblemente a la parte de imagenología, pero sí quisiera decirle pues, al doctor Ramírez que certero con esos valores no hay. Posiblemente con esos valores que está aumentando la ferritina o que está en valores casi normales y que la PCR está levemente elevada, posiblemente yo a ese paciente quizás le haría, doctor, una tomografía porque es casi el inicio si es con nexo que ha tenido ya con una paciente. Posiblemente sea eso para doctor Ramírez. No sé, doctor Moreda, si tiene algo que agregar acá, porque yo a este paciente, yo en No, la parte inicial, por el hecho de ser, tal vez no tan hipertensa el problema, sino por el hecho y tal vez valdría la pena hacerle o no, o iniciar el estudio con una tomografía. sí, Luego no, nos dice... no, lo que pasa es que muchas veces en algunos estadios puede que algunas pruebas no se correlacionen directamente con la tomografía. ¿Por qué? Porque hay pruebas que generan que lo que reflejan es un proceso inflamatorio sistémico que no tiene que ver con el hallazgo pulmonar. Entonces, muchas veces son pacientes que ya tienen una septicemia, que tienen una pancreatitis, por ejemplo, que tienen una encefalitis, que el pulmón está bien. Entonces, tratar de correlacionar directamente dímero con PCR, con valores de ferritina, directamente con la imagen y la tomografía, puede llevarnos a error, porque no reflejan directamente lo que nosotros estamos viendo en la tabla. Ok. Hay otra pregunta, doctor, que dice el doctor Jorge Pérez García. Nos dice, buenas tardes, ¿tienen estudios relacionando hallazgos en el TAC y saturación de oxígeno? No. Por eso les decía, normalmente nosotros catalogamos los estudios leve, moderado y severo. Casi siempre los pacientes, y eso es en base a la cantidad de parénquima pulmonar afectado. Si el parénquima, y lo catalogamos entre 0,25, 25, 50, 50, 75 y por arriba. Entonces, cuando el paciente tiene hipoxemia, casi siempre es porque ya encontramos un patrón moderado. Casi siempre el patrón leve, o por ejemplo, los primeros casos que le enseñé, casi no tienen hipoxemia, sino que cuando ya empiezan a ser moderados, ahí notamos la hipoxemia. Pero no tenemos una correlación ahorita directa, no le podría dar, digamos, una estadística específica en cuanto a qué cantidad de pulmón necesita estar afectado para bajar la saturación. No lo sé, eso creo que va a depender de muchos factores, no solo de la imagen. Ok, doctor. Aunque no es una pregunta, la doctora Clara Hernández manda felicitarlo desde México. Gracias, mi hermano. Así es que muchas gracias, inclusive la doctora. El doctor Pérez García también pregunta en cuánto tiempo sería conveniente hacer un segundo estudio para ver si quedaron lesiones residuales. Mire, depende de los síntomas. Vaya, si ustedes ven en el cuadro que les presenté de las diferentes etapas, de esas 4 etapas en las que nosotros vemos a los pacientes, se ven que ya después del 15º día, el paciente empieza, tal vez cuando la enfermedad ha sido leve, el paciente ya empieza como a bajar. Entonces, si clínicamente el paciente está estable, si clínicamente el paciente va mejorando, se puede tomar la radiografía al mes y medio. No se ha establecido todavía una fecha exacta. ¿Por qué? Porque como les mencioné, en los últimos casos quizás que vimos, en los casos en los que ya llegaban casi fuera del mes, hay pacientes que llegaban bien y hay pacientes que llegaban mal. Entonces depende mucho de cómo el paciente va evolucionando, porque si el paciente está totalmente asintomático al mes, pues yo personalmente no me comprometería mucho a estarle tomando estudios de follow-up. Sí, hay que recordar también que cada tomografía es una cantidad de radiación que aunque es pequeña, el paciente está inmunológicamente un poco comprometido y no es bueno tal vez hacerlas muy frecuentemente.
Aquí hay una pregunta que es interesante, doctor, para que la conteste, porque para a todo aquel gremio médico no radiólogo, que dice las lesiones en vidrio esmerilado también se le conocen como de vidrio de lustrado, es decir, también son las mismas de vidrio esmerilado. Son exactamente las mismas, exacto, o sea, es un sinónimo, ¿verdad? Entonces, ustedes lo van a poder encontrar en la literatura como vidrio esmerilado o como vidrio deslustrado, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. Se ven en la tomografía, de hecho, en la radiografía resulta bastante difícil diferenciarlas, por eso si se dan cuenta en una diapositiva puse que realmente lo que uno va a ver van a ser opacidades pulmonares o radioopacidades pulmonares. Vidrio deslustrado en la radiografía va a ser sumamente difícil, no creo que sea algo fácil de ver. Ok. La doctora Reyes pregunta que si hay alguna razón en específico por el cual las lesiones generalmente son periféricas. Sí, lo que pasa, sí, de alguna manera el virus va se extiende hasta ahí. Entonces, esa es una preferencia del virus y una característica. Ahora, lo que sí hemos visto es que aquellos pacientes que, que tienen lesiones centrales generalmente están más graves. Los pacientes que tienen lesiones centrales están más graves. Como lo vieron en por lo menos 3 casos que les puse, en los cuales los pacientes que terminaron mal, que terminaron incluso a veces falleciendo, ya era cuando llega esa afección hacia las regiones centrales. Entonces hay que tener mucho ojo, porque cuando vemos áreas centrales, ya tiene que ser un foco rojo de decirnos estos pacientes se pueden complicar. Hay una pregunta por acá, doctor, respecto a los corrales, que dice que qué opiniones merece pues la clasificación de la descripción de lesiones en base pues a la clasificación Corrado. Tal vez Sí. para aspectos de que todos los médicos que están escuchando sepan algo que a veces no es como tal para el que vamos a estar nosotros, no radiólogos, viendo pacientes. Claro, sí. Eso casualmente discutíamos con una colega hoy en la tarde, con la doctora Giuseppe Solórzano, una expresidenta de la Asociación de Radiología. Mire, muchas asociaciones, cada asociación de grande, digamos España, China, Estados Unidos, Inglaterra, han tratado de hacer sus propias clasificaciones o su propia forma de reportar. Me van a dar un segundito. O digamos, entonces, Corrales es una de ellas. Corrales, creo, si no me equivoco, es europea. En Estados Unidos se trató de hacer el COVID-RADS. La CERAM en España tiene otra muy diferente, no tan diferente, pero otra con otros términos. Entonces, lo importante que tenemos que entender es, uno, cuando nosotros los radiólogos hacemos el reporte que les vamos a entregar a ustedes, tenemos que tratar de ser lo más claro posible. Es decir, este paciente sí tiene hallazgos típicos de COVID o no de COVID, no los tiene, este paciente parece ser otra cosa. O sea, tenemos que ver qué porcentaje más o menos de pulmón está afectado y eventualmente se puede clasificar con Corrales. ¿Cuál es el problema? El problema es que si ustedes ven la clasificación de Corrales, que va de 1 a 5, el 1 Corral no es COVID, ¿verdad? Pero hemos tenido casos en los cuales se reporta Corrales 1, a veces sin mayor explicación, y el paciente lo llevan a la sala de COVID. O sea, y el paciente está por una vesícula o por un derrame pleural de otra cosa. Entonces, el no explicarlo puede traer más confusión. No es una terminología que utilice todo el mundo. Entonces, si se utiliza el CORRADS, yo en lo personal, y creo que muchos les podemos recomendar, que siempre se haga un análisis primero, o sea, que siempre se le diga, el paciente sí parece COVID o el paciente no es COVID. O sea, el paciente no tiene ningún signo de COVID. Y no crear confusión. Como le digo, hay que ser muy cuidadosos con esas clasificaciones porque no todos las conocen
Y eso puede llevar a, como este caso que les decía yo, de un paciente que no tenía nada que ver con COVID, cuando sintieron, estaba en la sala de COVID porque el reporte decía CORATS 1. Entonces, hay que ser más explicativo y tener mucho cuidado. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el valor pronóstico de la tomografía en la evolución del paciente COVID? El valor pronóstico. Bueno, sí, nada, miren, como nosotros ya sabemos cómo más o menos se va a ir comportando, definitivamente creo que es, si no me equivoco, la cuarta diapositiva que les presenté decía que el valor pronóstico de la evolución de un paciente intrahospitalario, y voy a hablar de lo intrahospitalario, generalmente va a ser en la tomografía. ¿Por qué? Porque los hallazgos en la tomografía van a poder determinar si el paciente va a necesitar a veces un manejo más agresivo, si el paciente lo trasladan a cuidados intensivos o si no. En muchos lugares esa progresión o ese pronóstico lo llevan con tomografía en el paciente intrahospitalario. Ahora, en el paciente ambulatorio, yo creo que va a depender mucho de los síntomas. No nos olvidemos que los síntomas y los demás exámenes. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un ratito, ¿qué pasa si tenemos un dímero D elevadísimo? La tomografía ya no tiene, por ejemplo, muchas lesiones pulmonares. ¿Cómo manejaríamos eso? Diríamos, la tomografía está bien, entonces que se vaya para su casa. No va a ser tan fácil. Entonces, tenemos que combinar los hallazgos de tomografía, los exámenes de laboratorio, el cuadro clínico, la oximetría y en base a eso tomar la idea de cómo el paciente va a progresar. Acuérdense que ya después de 15 días, 14, 15 días, el paciente empieza a salir de su proceso pulmonar y empieza a complicarse de otras cosas. Sí. Entonces ahí la tomografía ya no va a poder eventualmente predecir más que la complicación pulmonar. Ahora, sí existen otros métodos, por ejemplo, quiero decir, sí existen otros usos de la tomografía para poder evaluar pancreatitis, trombosis de venas, de arterias mesentéricas, encefalitis. Entonces, fuera de lo pulmonar, la tomografía también puede dar un gran apoyo para esas complicaciones a posteriori, pero ya no basándonos en un score pulmonar. Ok. Gracias, doctor. Sí, yo creo que aquí hay que correlacionar la situación global del paciente, porque no es simplemente la tomografía la que nos va a dar a nosotros el paso para el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Eso va a depender mucho de los protocolos y de cómo están los exámenes también de laboratorio clínico para correlacionarlos y ver el estado del paciente hacia adelante. Hay varias preguntas que voy a sintetizarlas casi en una sola, que ya casi se hizo, doctor, que es la parte de volver a tomar tomografías de control. ¿En cuánto tiempo las lesiones se pueden ver ya negativas después de haber tenido una infección moderada, pulmonarmente diagnosticada con una tomografía? El paciente va evolucionando satisfactoriamente. ¿En cuánto tiempo debería de hacerse este tipo de controles ya tomográficos también posterior a lo que es el COVID? Mire, digamos, hay pacientes que tienen síntomas leves que a los 14 días ya no tienen ningún hallazgo. O sea, y tienen áreas de vidrio ilustrado tenues al principio y a los 15 días ya no tienen nada. Entonces, si el paciente no está complicado, incluso las guías dicen, puede seguirlo con radiografía de tórax. No es necesario que esté tomando la tomografía. Digamos, si el paciente está totalmente sintomático, si nunca se complicó, pues no es necesario, creo yo, que eventualmente le sigamos un follow-up con tomografía. El paciente que se complica, ese sí va a ir dependiendo del cuadro clínico. Ahora, los controles generalmente los están realizando al mes, mes y medio. Ese es el promedio. El control del paciente que ya salió, por ejemplo, que ya terminó todo su proceso, que el médico quiere saber cómo está, más o menos lo que estamos viendo nosotros es que se está tomando entre el mes y mes y medio. Acordémonos que esta es una enfermedad que trae a veces más complicaciones desde el punto de vista trombótico y de coagulación, y que muchas veces va a depender más de qué tipo de examen de laboratorio tenga, y así se va a decidir si se hace antes o si se hace después. Claro, pero yo creo que un mes y medio es una cifra bastante aceptable.
Aquí hay una pregunta del doctor Wilmer Carrillo que dice que más o menos cuántos pacientes tuvieron anosmia y que a su parecer no es patognomónico, pero aparece con una incidencia muy alta para corroborar la clínica con los datos de imagen. Realmente quisiera decir al doctor Carrillo que la anosmia es provocada porque realmente el virus se ha catalogado como neurotrópico y es una de las situaciones a nivel de lo que es la parte del bulbo olfatorio, es donde ataca mucho y por eso es la parte de la anosmia. Quizá en el sentido radiológico es muy difícil ver esta situación. En resonancia magnética posiblemente se pueda ver algo del ataque pues, neurológico a nivel del bulbo. Sin embargo, esta es una sintomatología que se está presentando. No es patognomónico, pero el paciente que tenga una anosmia y que tenga más sintomatología, yo le diría, en la menos la experiencia nuestra, ese es un paciente COVID hasta demostrar lo contrario. Posiblemente no haya algo definido que la anosmia es provocada únicamente por, pero paciente que tiene fiebre, que tiene tos, que un poco posiblemente ya de disnea y tiene anosmia, catalóguenlo como COVID hasta que demuestren lo contrario. Que eso es una situación ya de tomar pruebas diferentes, no sea a nivel de lo que es imagenología, doctor, si hay alguna observación sobre eso. No, prácticamente no. Le digo, nosotros podemos preguntarle muchas cosas a los pacientes. No le podría decir yo cuántos de los pacientes que yo les enseñé tuvieron anosmia directamente. No lo sé, tal vez algunos, pero sí, no todos los que les presenté tuvieron anosmia, pero no estoy del todo seguro. No me gustaría dar ninguna cifra para no equivocarme, ¿no? Okay. Dice aquí el doctor Julio Coreas que sí ha tenido alguna experiencia sobre ver fibrosis pulmonar en este tipo de pacientes como causa de usar oxígeno en forma muy prolongada. ¿Sabe qué pasa? Que todavía no llevamos tanto tiempo, o sea, nuestro pico pasó hace como un mes, entonces puede que sí, puede que no, eso creo que esa respuesta quizás se la voy a dar yo un poco más adelante, digamos, cuando ya estemos empezando a ver pacientes que ya llegan, que nos den historia de que estuvieron con oxígeno durante mucho tiempo y todo, ¿verdad? Entonces eso es posiblemente de alguna, podría ser que eso fuera la causa de las bandas parenquimales, podría ser. La doctora Alma Esperanza Monterrosa pregunta que si, ay, se me movió esto, que si una persona, sí, en caso de una radiografía de tórax, ¿cuál sería la más recomendada? ¿La PA o la APEP? No, la postura anterior, definitivamente, ¿verdad? La postura anterior. O sea, si el paciente está de pie, la radiografía que debe tomarse para ver parénquima pulmonar es póstero anterior. La AP se toma en dos situaciones o en dos ocasiones. Y una es cuando uno quiere ver la caja torácica para descartar alguna fractura o alguna lesión ósea. Y segundo es cuando el paciente está encamado y tienen que llegar a tomarle con una portátil, pues obviamente no hay forma de ponerlo boca abajo, no tendría ningún sentido. Entonces, si el paciente se puede poner de pie, definitivamente tiene que ser póstero anterior, esa es la norma, no hay para dónde, a menos que haya un impedimento, a menos que no tengamos, ¿y por qué? Porque obviamente si explicamos así, es ¿por qué tiene que ser PA? Porque cuando nosotros estamos parados, digamos, esta es mi parte, este es obviamente mi pecho. Entonces, si yo estoy de espaldas, supongamos que el rayo viene de atrás y yo estoy de espaldas, aquí está la placa, entonces el rayo lo que hace es que deja la marca del corazón lo más fiel al tamaño real. En cambio, si yo estoy al revés y esto me lo pongo atrás y el rayo entra, la silueta cardíaca se va a agrandar. Es como que ustedes encendieran una lámpara y pusieran el dedo cerca de la lámpara o lejos de la lámpara. Si ustedes ponen el dedo cerca de la lámpara,
ustedes van a ver un dedo de este tamaño. En cambio, si ustedes lo ponen lejos, el dedo va a ser más pequeño. Entonces, la distancia establecida para la silueta cardíaca son 6 pies y el paciente detrás. Además, digamos, la penetración va a resultar más fácil. Siempre PA, en estos casos, a menos de que haya un impedimento, como les decía, paciente encamado, paciente que obviamente no pueda ponerse de pie, pero aún si está sentado, pueden poner la placa por adelante y tomarlo por atrás, pero si el paciente tiene que estar acostado o si es por un trauma y queremos ver caja torácica. Quizá por la ubicación, quizás voy a leer lo que dice acá el doctor, dice Antonio Berríos. Felicidades a los doctores Moreira, saludos desde Quetzaltenango, Guatemala. Y del mismo Quetzaltenango, el doctor Walter Eduardo Lobos, que es el señor, dice: buenas tardes doctores, excelente ponencia, un saludo desde Guatemala, Quetzaltenango, residencia radiológica de la Policlínica. Me gustaría saber si en El Salvador están utilizando alguna escala de severidad de afección pulmonar. Sí, eso es lo que decíamos, es lo que hablábamos. No tenemos, digamos, no todos los radiólogos usamos la misma. Entonces, algunos están utilizando la CERAM, que creemos que es de alguna manera de las más certeras, otros están utilizando FORAD. La cosa, como les decía al final, era tratar de hacerlo sencillo para el médico tratante, porque nosotros como radiólogos a veces nos enrollamos en un montón de clasificaciones que a veces solo nosotros conocemos. Entonces, independientemente de la escala de severidad, yo he visto que van sumando los segmentos, segmento 1, segmento 2, segmento 3, en base a la cantidad de segmentos. Eso siento yo que vuelve muy complejo el reporte y al final puede crear confusión. Entonces, no importa la escala de severidad que nosotros utilicemos, lo que tenemos que tratar de hacer es hacerlo lo más claro posible para el médico tratante. Para el que no está acostumbrado, el que no está leyendo todos los días acerca de radiología, sino que lo que le interesa es ver qué pasa. Entonces, eso es lo importante. La CERAM tiene una buena escala y eso más lo que le podría decir, ¿verdad? Hay que tratar de ser claros, no complicarnos la vida, ¿verdad? No hay que complicarnos la vida, hay que hacerlo lo más fácil posible. Ok, quizá si seguimos leyendo, vamos a llegar a medianoche porque son muchas, de veras, las preguntas. Hay una frase muy buena que me enseñó un gran amigo, Carlos Uriarte, que dice: lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, si usted ya tiene algo bueno y lo quiere hacer mejor, ahí es donde puede cometer el error. O sea, que es equivalente a por persinarse uno se araña. Entonces hay que tratar de ser lo más sencillo posible. Claro, quizá no vamos a leer todas las preguntas porque desgraciadamente son demasiadas y creo que necesitaríamos, si no, una hora o más de tiempo para esto. Entonces, lo que sí, doctor, le quisiera agradecer pues su presencia, quizá decirle pues a todos los médicos que nos están escuchando y que han estado con nosotros, que les agradecemos pues que la inscripción que hayan tenido y decirles que de alguna forma nosotros vamos a tener quizá dentro de poco tiempo otro tipo de situaciones de este tipo, de estos webinars, que van a ser con temas muy diferentes y quizá concluyendo en esto, doctor, quizá qué bonito ha estado porque son dos etapas grandes en las que vive el paciente COVID, la etapa extrahospitalaria y la etapa hospitalaria. Por supuesto, los estudios son diferentes a los dos lados. Y lo ideal, como un corolario que podemos sacar, es manejar a nuestro paciente desde los primeros síntomas y ayudarnos pues, radiológicamente, quizás a nivel de lo que es el TAC pulmonar directamente, en el momento preciso, porque el éxito que muchos colegas han tenido y nosotros particularmente en el grupo que manejamos a este tipo de pacientes es agarrar al paciente tempranamente y tempranamente y darle seguimiento inclusive dependiendo de las
de la severidad del cuadro, hacer una tomografía a veces tempranamente, quizás no antes de 8 días, excepto la severidad que vaya demasiado, hacer una nueva que a lo mejor vamos a ver cambios demasiado grandes que amerite, esa es la línea, que amerite una hospitalización, porque el paciente a veces se puede complicar en casa, muchas veces aunque estemos haciendo lo mejor. Quería agradecerle, doctor, pues la deferencia que tuvo con nosotros. Laboratorios Piper le agradece también a todos ustedes la presencia y la asistencia que tuvieron esta noche, y el correo pues es el correo que vamos ¿cómo se llama? Me preguntaban por ahí si habíamos nosotros previsto grabar esto. Sí, esto va a estar grabado en lo que es la página de Pile, y esa página de Pile pues, va a estar a la disposición ya dentro de poco tiempo, porque hay que grabar todo esto y eso se va a pasar posteriormente pues a este tipo de situaciones. Entonces yo diría de que en un momento dado, quizás el agradecimiento es muy grande, doctor. Hemos tenido asistencia desde México, desde Guatemala, y créame que esto lo habíamos casi destinado solo para El Salvador. Quiero decirle a los colegas que han inscrito desde fuera del país que muy pronto vamos a hacer ya webinars diferentes, o este mismo webinar lo podemos ampliar en un momento dado para toda el área centroamericana, ya que PAIL es un laboratorio farmacéutico que se dedica pues a la parte científico-académico y también a la parte de estar con nuestros médicos cuidando la salud de nuestros pacientes. Así que, doctor, para finalizar, tal vez unas palabras ya de... ya para muchas gracias a PAI. Eso es una muy buena empresa. Gracias a ti, a mi modelo. Él ha sido mi modelo toda mi vida. Así que es un honor para mí que estar aquí contigo y con ustedes. Y les agradezco nada más, y cualquier cosa o cualquier duda pueden comunicarse con ellos me hacen llegar las preguntas y yo se las contesto muy amablemente. Ok, entonces damos por finalizado este webinar. Muchas gracias, y dentro de poco tiempo vamos a hacerles llegar cuando nosotros vamos a estar haciendo pues los próximos webinars, y van a recibir sus invitaciones en base pues a la comunicación que hoy hemos tenido. Muchas gracias pues de parte del Laboratorio Pile, la mía personalmente, y gracias pues doctor Moreira. Se siente raro mencionarlo así, pero profesionalmente somos respetuosos. Así que muchas gracias. Tenga muy buenas noches. Gracias. Contar con alguien, abrir los ojos, respirar cada mañana, sonreír y que te sonrían, ir más allá. En Laboratorios Pile tenemos un objetivo claro: tu salud. Contar con alguien, abrir los ojos, respirar cada mañana, sonreír y que te sonrían, ir más allá. En Laboratorios Pile tenemos un objetivo claro:
tu salud.